Así que hoy tengo una oportunidad muy especial. Pudimos ir a la librería de Billy Graham. Los que no saben, en North Carolina hay una librería que no es una librería, sino es como un lugar donde tú puedes ir y te cuentan la historia de Billy Graham y lo que ha hecho y todas las cosas. Y en una de las cositas que comparten allí es que él dijo una vez que le preguntaron quién era la persona más especial para él y que era la mejor cristiana. Y él dijo, mi esposa. Y a Lucho a mí nos impactó mucho, pero la verdad, yo dije, yo tengo lo mismo. Yo me siento igual. Y una vez no la tuve. Y para mí es una bendición hoy poderles decir que esa mujer, que para mí es la más cristiana del mundo, la que paga el precio, la que se sacrifica, la que lo ha dado todo por él, para mí es la más especial y la más que lo ha dado todo. Y para mí es una bendición hoy podérselas presentar de que va a traer la palabra de hoy. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto porque ya estoy llorando. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están los hombres en esta mañana? Están en fuego, ¿verdad? Qué rico ver a los hombres de esta casa entregados y con nuevas fuerzas. El Señor ha renovado sus fuerzas. Y hoy los tenemos aquí en casa, dando testimonio de lo que Dios hizo este fin de semana. Así que yo me gozo en mi corazón, le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes. Para mí esto es difícil en el sentido de que para mí es una honra tan grande pararme aquí que yo no lo tomo a la ligera. No lo tomo a la ligera nunca, ni hoy que estoy aquí, ni en el pasado. Y yo le decía a Gaby esta mañana, no me pongas a predicar, por favor, no me pongas a predicar porque no duermo. No duermo, hice 25 enseñanzas anoche en mi mente, entre dormida y despierta. El Señor me levantaba, me daba otro versículo, me lo cambiaba, en fin. Pero todo esto para decirle que estoy con gozo en mi corazón y muy agradecida con Dios de la oportunidad que me da. Porque esto es un legado que ha llegado a mi vida a través de mi papá, que está aquí sentado. Y yo quiero honrarlo esta mañana. Te amo mucho, papi. Entonces, bueno, quiero contarles una anécdota antes de entrar en materia. Les voy a hacer una historia que yo creo que yo nunca la he hecho antes, ni aquí ni en ningún lado. Cuando yo era pequeña, tenía más o menos unos 10 años tal vez, mi hermano y yo, bueno, en la casa no había cable, pero había una antena gigantesca. Hagan de cuenta que era un poste de luz de esos que vemos en la carretera, con los palitos cruzados, por supuesto. Y él y yo nos turnábamos, yo me quedaba frente al televisor y él se iba al patio a mover la antena. Pero acuérdense que eran dos piojos de este tamaño moviendo semejante pedazo de metal. Y eso era puje para mover ese poste. Y cuando ya llegaba la señal, el otro le decía desde adentro, ¡ya! ¡Pare ahí! ¡Pare ahí! ¡No, te fuiste! Un poquito más. Y de verdad
verdad que fueron buenos tiempos, porque ahora nos reímos de eso, pero en ese momento era lo único que teníamos para ver televisión que no fuera nacional. Y yo recuerdo que el único canal que entraba era Guapa TV de Puerto Rico. Entonces, bueno, eso hacía que pudiésemos ver un poquito más de variedad de lo que veíamos en el día a día, o cuando no teníamos la señal. Esto también pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos encontramos, como hoy en día, que tenemos acceso al cable, ¿verdad? Con 1001 canal, que a veces no nos sabemos ni los nombres de tanto canal que hay. Y eso es lo que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa conexión, ese acceso al Padre, lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Y Dios me mostraba a través de esta anécdota cómo esos diferentes canales son las vías por las que Dios habla. Porque hoy yo quiero que aprendamos un poco más de cómo escuchar la voz de Dios. A veces estamos acostumbrados a oír la voz de Dios de una manera muy específica, en un lugar muy específico. Y si se sale de ese patrón, entonces Dios no nos habla. Y Dios realmente quiere mostrarse a nuestras vidas, así de versátil como Él es. Dios es multifacético, ¿se dice? Gerardo, ok. Multifacético, aquí tengo a mi profesor de gramática. Dios quiere hablarnos de manera personal. Muchas veces leemos la palabra de Dios y entramos en materia. Entonces leemos: los jebusitas entraron en guerra con los hititas y los amalecitas y los pepitas. Y nosotros nos quedamos como que, Señor, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué tiene esto que ver con el 2021 después de una pandemia? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Y Dios me mostraba que aún en esos momentos donde nosotros no podemos entender qué es lo que Dios específicamente nos está tratando de decir, podemos ver el carácter de Dios en esas historias. Podemos ver su fortaleza, podemos ver su misericordia, podemos ver su amor. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de esos momentos, esos tiempos que tenemos de intimidad con Dios, donde realmente no podemos entender del todo qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Podemos ver cuál es el carácter de Dios, siendo intencionales, preguntándole: Señor, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y si aún así se nos dificulta escuchar lo que Dios tiene específicamente y personal para nosotros ese día, podemos ver y aprender sobre el carácter de Dios y cómo Dios operaba en aquel tiempo, que es el mismo Dios hoy, mañana y siempre. Ay, gracias. Gracias, porque me queda muy bajito y no. Gracias. Yo quiero que hoy vayamos a Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5. Díganme cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen por acá? Ok. Vamos a leerlo. Juan 10:1. Dice: en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. El versículo 4 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y el 5 sigue diciendo, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y yo quiero que nos vayamos un poquito atrás en la historia. ¿Cómo era el pastoreo en los tiempos de Jesús? ¿Cómo era toda esta logística? ¿Cómo era toda esta cuestión? ¿Qué era realmente lo que hacía el pastor para que esto se llevara a cabo, para que esto sucediera? Y quiero contarles que en mi investigación encontré varias características sobre las ovejas, pero también otras del pastor. En esa época, en el redil se podían reunir hasta 10 pastores. Y cada uno de esos pastores podía tener hasta 100 ovejas. Así que imagínense en ese redil, al final del día, a la última hora del día, cuando se reunían esos 10 pastores a traer sus ovejas a este redil, a este lugar, ¿cuántas ovejas más o menos serían? 1000 ovejas, ¿cierto? 1000 ovejas. Uno de esos pastores era designado para quedarse en el portal. Y los otros 9 se iban a la ciudad a descansar para al otro día venir a recoger a sus ovejas. El pastor que quedaba a cargo velaba toda la noche por esas ovejas, pero había una particularidad en ese pastor. Ese pastor se hacía de largo a largo, cubriendo la entrada de ese redil. O sea, él no se paraba y dejaba huecos. Es decir, me supongo que la entrada sería más o menos del largo de una persona. Cuando amanecía y los demás pastores venían a buscar sus ovejas, el pastor portero tenía que reconocer a ese pastor como el dueño de esas ovejas. Y dice el versículo 2, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. No dice uno de los pastores de las ovejas, dice específicamente el pastor de las ovejas. Ese pastor, el pastor que estaba echado en el piso, se levanta, le da paso a ese primer pastor. Y ese pastor llama a sus ovejas. En aquel entonces tenían un llamado específico para las ovejas. No importa si eran gorditas, flaquitas, negritas, blanquitas, de pinticas. No importa cómo fuesen esas ovejas. El dueño de esas ovejas, el pastor de esas ovejas, se paraba en la puerta y las llamaba. Y únicamente se paraban las ovejas de ese pastor. Únicamente. Y le seguían. Reconocían la voz de su pastor. Se levantaban y se iban. Dice esta misma fuente, dice que los pastores pasaban tanto tiempo con las ovejas que jugaban con ellas, se revolcaban con ellas como si fueran niños, como si fueran sus hijos. Aún podían determinar un llamado específico para una sola oveja. Para una sola oveja. Tenían la habilidad de llamar a una sola de esas 100 ovejas. O sea que estamos hablando de un trabajo arduo,
de un trabajo muy intencional. Esto no era cualquier cosa. Ojo, también las ovejas, las ovejas tienen varias características. Y una de las características que me llamó la atención de las ovejas es que tienen muy buena audición. La oveja oye muy bien, tiene muy buena fuente auditiva. Más sin embargo, tiene una visión periférica. Es decir, pueden ver lo que está atrás a los lados, pero no tienen una buena visión hacia adelante. Qué interesante, porque cuando el pastor las llama, ellas van hacia él. Única y exclusivamente porque conocen la voz del pastor, porque su visión no les da para ver dónde está el pastor, sino es por la audición. Entonces, esta palabra y muchas otras en la Biblia habla de las ovejas y nos compara a nosotros, los hijos de Dios, como ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la necesidad de aprender a escuchar la voz del pastor. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros somos las ovejas de ese pastor, ya fuimos selladas con algo que se llama el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros y está vivificado. Es lo único que cada uno de nosotros necesita para escuchar la voz de Dios. Porque es un derecho de herencia. Es un derecho de herencia. Por herencia nosotros fuimos sellados, fuimos llamados hijos. Y Él nos compara como a ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra audición. Tenemos que sintonizar nuestra audición para poder ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Así como se llama esta serie. Si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios y a distinguir la voz de nuestro pastor, que es Dios Padre, a la voz nuestra, a la voz de nuestros temores, a la voz de nuestros enemigos, a la voz de la multitud, no vamos a ser efectivos en llegar hacia la meta donde Dios quiere que lleguemos. Y en esta mañana yo quiero hablarles de 5 P's. 5 P's. Y vamos a irnos a la primera P. 5 P's. La P. La letra P de papá. Exacto. La letra P de papá. La primera P es, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios? Es posicionarnos. ¿Qué es? Posicionarnos. Pero no es una posición física necesariamente. No es que tenemos que estar agachados o tenemos que estar arrodillados o tenemos que estar acostados o de largo a largo como aquel pastor del redil. No. Es una posición en nuestro corazón. En el libro de Habacuc, es muy largo, así que no lo voy a parafrasear. En el libro de Habacuc, en el primer capítulo, Habacuc está clamando a Dios por lo que está pasando en el pueblo, por lo que le está pasando al pueblo. Y él está clamando a Dios con gemidos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero en el capítulo 2 de Habacuc cambia la cosa. Habacuc decide, y esto sí le quiero leer solamente el primer versículo de Habacuc 2. Si alguien me lo busca. Habacuc 2, 1. En el segundo capítulo de Habacuc dice, cuando lo encuentres me lo lees, Jerry. Sobre mi guarda estaré.
sobre mi guarda estaré. Él decidió apagar las voces que lo estaban rodeando, que lo hacían única y exclusivamente ver la magnitud de lo que le estaba, de la violencia que había y lo que estaba pasando al pueblo, y decidió irse a parar a una torre desde donde él podía ver. Él tenía una visión amplia de lo que venía, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos posicionemos como hizo Habacuc y que digamos, ¿cómo dice el versículo 1 de nuevo? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza me afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y velaré para ver lo que se vendrá. Gracias, Cris. Velaré para ver lo que se vendrá. Tenemos que estar posicionados. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Estar en una posición de alerta, de expectativa. ¿Por qué creen que los hombres llegaron como llegaron? Levantados en fe, con algo fresco de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque iban con expectativa. Subieron a la montaña, iban con expectativa de lo que Dios iba a hacer. Había muchas cosas inciertas. Inclusive hasta si iba a haber espacio, si iban a compartir camas, si no iban a compartir muchas cosas que quisieron hacer como el pueblo cuando estaba en esa crisis. Pero ellos decidieron posicionarse para escuchar a Dios. Esa es la primera P. La segunda P es personaliza el pasaje. No te concentres en brincar de un lado a otro en la Biblia, a menos que, bueno, Dios no te dirija de esa manera, pero yo les aconsejaría, tomen un versículo, tomen un capítulo. Aquellos que nunca han leído la Biblia y quieren empezar, empiecen por el Nuevo Testamento, empiecen por Juan y empiecen a leer un versículo a la vez y personalicen ese pasaje. Si en ese pasaje dice Juan, le pone Andrea, le pones Fabiola, le pones Nubia. Personaliza el pasaje, hazlo tuyo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte a ti personalmente. Yo sé que en esta mañana tú vas a salir edificado y yo sé que Dios te va a hablar. Pero ¿con qué Dios te va a hablar? Te va a hablar con una revelación mía. Esto Dios me lo dio a mí. Y hay un momento en que nosotros ya no podemos seguir con los hand-me-downs. We don't want any more hand-me-downs. No queremos tener cosas regaladas. No queremos lo que el otro dejó, que a mí me sirvió, como hacen en las familias grandes que tienen 10, 15 hijos. Entonces, el que va dejando la ropa se la dan al otro, y se la dan al otro, y se la dan al otro, y se la dan, y cuando llega ya al quinto hijo, ya es un trapo ahí viejo, hecho trizas. No queremos más hand-me-downs, que necesitamos anhelar tener una revelación fresca, personal de parte de Dios. Esto fue lo que Dios me dio a mí. Y eso te va a servir a ti por un ratico. Pero lo que Dios te dé a ti, la revelación que Dios te da a ti, va a permanecer contigo para siempre. Porque Dios te va a llamar por tu nombre. Porque aquí dice que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Todas las suyas. Hay ovejas que no son de Él. Pero si tú tienes el Espíritu Santo de Dios vivificado en ti, tienes el derecho a escuchar la voz del pastor. Amén. Por herencia tienes el derecho de escuchar la voz de Dios. Primera, P, posicionarnos. Segunda P es personalizar la palabra de Dios, personalizar el pasaje.
Tercera P es ponderar. ¿Saben lo que es ponderar? Ponderar es considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Ponderar o parafrasear, también puse yo. El parafrasear es escribir ideas en diferentes formas, desglosar, desmenuzar algo. Divide el pasaje, dissect it. Córtalo en pedacitos, así como cuando tu hijo estaba aprendiendo a comer. Tú no le ibas a servir un bistec completo. No, ¿cómo se lo dabas? Papilla primero y después entonces ¿cómo? Para que fortaleciera los músculos de la... ¿Sí o no, Lucho? En pedacitos pequeñitos para que ellos fueran aprendiendo y se fuera fortaleciendo, me imagino que esta parte de la musculatura de la mandíbula. Entonces, ponderemos, parafraseemos la palabra de Dios. Dios quiere darte a ti lo tuyo, tu porción. Y Él tiene una porción para nosotros todos los días. Todos los días, dice, los pastores de aquel entonces eran muy distintos a estos, a los de hoy en día. Ustedes saben que hoy en día hay pastores también que hacen lo mismo en Bilbao. Hacen lo mismo, pero hay una diferencia muy grande entre el pastor de la época de Jesús y el pastor de hoy en día. ¿Quieren que les diga cuál es? Que hoy en día a las ovejas se les pone un chip. Y el pastor con un control remoto las llama. ¿A cuántos nos llaman con el control remoto? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos nos dan, nos espichan ahí el control remoto y nosotros reconocemos el pullón que nos da, el shock eléctrico que nos dan para seguir a las demás? Nosotros decidimos cómo queremos que el pastor nos llame. O nos llama por nuestro nombre, o nos llaman por el control remoto. Pero la relación no va a ser la misma. No hay relación. En una hay relación. Se desarrolla una relación. En la otra no. Tercera P, ponderar o parafrasear. Cuarta P, y me quedan 8 minutos. Cuarta P, pregúntate a ti mismo. Personalízalo. ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi corazón? ¿Qué es lo que me quieres decir con esto? ¿Cómo puedo interpretar esta palabra que tú hoy me estás dando a mí? ¿Qué quieres mostrarme acerca de tu carácter? Porque leo y no entiendo por qué los jesuitas y los hititas y los amalecitas y los pepitas y no entiendo, Señor. Vamos a preguntarle a Él. Pregúntate a ti mismo y pregúntale a Él. ¿Qué tengo que ceder? ¿En qué áreas Dios quiere que yo le entregue? ¿Qué áreas? ¿A quién tengo que perdonar hoy, Señor? ¿O a quién le tengo que pedir perdón, Señor? Señor, ¿con quién tengo que tener esa conversación incómoda, pero que va a dar fruto si lo hago a la manera de Dios? Y voy a crear relaciones significativas, voy a fortalecer mis relaciones interpersonales. Hagámonos la pregunta. No siempre va a ser una pregunta fácil, pero sí va a ser dirigida por Dios si somos intencionales. Cuarta P.
preguntarle a Dios y preguntarnos a nosotros mismos. Quinta P. ¿Sí quieren que les diga la quinta P? Ok, aquí va. Planea obedecerle a Dios. Planifícate para obedecerle a Dios. Así como planificas tu día y te haces tu malteadita, tu shake para cuidar tu cuerpo, así como planificas tu horario de ejercicio. Ojo, no tengo nada de malo con eso, yo también me estoy planificando. Eso es algo que Dios me ha venido hablando. Entonces, pero así como planificas tu día, tus finanzas, la lavada del día, cómo vas a desempeñar tu trabajo, así como planificas el proyecto que tienes que entregar dentro de 1 o 2 semanas, planifica para obedecerle a Dios. No pospongas más lo que ya Dios te ha dicho que hagas. No sigas esperando que baje el letrero de allá de como decimos en República Dominicana, de Jurumucú, a decirte lo que ya Dios te ha venido diciendo, te ha venido inquietando. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da convicción, que nos habla, que nos inquieta, que nos da convicción. ¿A quién representa la puerta en estos versículos? A Jesús. La puerta representa a Jesús. Y es lo único que necesitamos nosotros para poder entrar y tener acceso a la voz de Dios. Aquellos canales de televisión, ¿verdad? Aquellos que tenemos cable, que no lo tuvimos antes y ahora tenemos de más, representan las maneras en que Dios se manifiesta y habla. Dios en la antigüedad, y digo en la antigüedad porque así se manifestaba Dios mucho más frecuentemente que hoy en día. Por lo menos yo no todo el tiempo oigo que la gente dice, Dios me habló y yo lo escuché, audible. Y si hay alguien aquí, gloria a Dios, que ha tenido esa experiencia, yo no la he tenido. Ojalá y algún día la pueda tener. Y que no sea que esté en el cielo y ya. pero de verdad. Pero sí, cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo de Dios vivificado, ha experimentado la voz de Dios. Podemos ver a dónde Dios ha puesto sus huellas. Cuando no estamos seguros, es una cosa, es como una intranquilidad, como un cosquilleo, como una cosa que te da que no tienes como certeza, no tienes paz. Pero Dios te muestra la huella. Y aún en la oscuridad, eso es otra característica de las ovejas. No les gusta la oscuridad. No les gusta la oscuridad, le incomoda la oscuridad. Buscan lugares iluminados. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a ese animalito? Unos más que otros. Ya yo aquí parada le estoy viendo cara de oveja a alguno. Pero de verdad, o sea, Dios quiere hablar en nuestras vidas. Dios se quiere manifestar. Dios quiere hablarnos a través de la palabra de Dios. Ese es nuestro main source. Esa es la fuente principal por la que vamos a escuchar a Dios hablarnos. Por medio de su palabra. Saquemos la Biblia. Yo la mía la saqué hoy a pasear. Yo la aprendo más rápido, pero eso es otra de las cosas que Dios quiere que a mi vida personal, que yo quiero otra vez volver a las sendas antiguas, a poder utilizar la Biblia física.
Si no, se nos olvida hasta dónde está Juan. Ya, estaba yo buscando miércoles. Juan, Marco, Lucas, Juan. Juan viene después de... Y me costó un poquito de esfuerzo poder encontrar, porque si perdemos el hábito. Perdemos el hábito. Y eso es parte de lo que yo creo que vamos a tener que desarrollar nuevamente. Porque depender de la tecnología, ¿se acuerdan? ¿Y si el controlcito ese se le daña? Oigan a mi tío. Si se le daña el controlcito, la oveja queda, mejor dicho, descarriada, perdida forever. No hay esperanza. No hay esperanza. Pero nuestro pastor sí se encarga de que nosotros, de afinarnos el oído, de que nosotros podamos aprender a desarrollar esa exactitud en la palabra de Dios. Charles Spurgeon, y ya voy a terminar, Charles Spurgeon decía que lo que más le costaba o le había costado en un momento de su vida era escuchar lo que era correcto de parte de Dios y lo que era casi correcto que no venía de parte de Dios. Por eso el versículo dice, en la palabra dice, que el enemigo se viste como de ángel de luz. Entonces tenemos que ser muy cautelosos. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra audición, afinarla y posicionarnos y ser intencionales para aprender a escuchar la voz de Dios. A través de su palabra, a través de una voz audible puede ocurrir también. ¿Qué más? A través del medio ambiente. El medio ambiente nos habla. A veces decimos, ay, qué casualidad que me encontré con esta persona y me dijo tal y tal cosa. O me invitó a tal y tal lugar. No, en Dios no hay casualidad. En Dios hay causalidad. Todo tiene una causa, todo tiene una razón, un porqué. Todo tiene un porqué. Y ya para terminar, vamos a leer el versículo 27 de Juan 10. ¿Lo tienen? ¿O se me fueron de ahí? Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora vamos a la letra R y ya solo se las voy a mencionar porque no me voy a pasar más de tiempo. Pero ahí vamos a las 4 R's de Dios. Las 4 R's de Dios. Sus ovejas. ¿Las de quién? Las de Él. ¿Que somos quiénes? Nosotros. No todos. ¿Cuáles? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios vivificado. Ahí hay una relación. Hay una relación. No es cualquier oveja. Hay una relación entre nosotros. La segunda R es, oímos su voz. ¿Qué es eso? Un resultado. Ese es el resultado. Que oímos su voz porque le pertenecemos a Él. Él es nuestro pastor. La tercera R es que Él nos conoce. Hay una razón por la cual Él nos conoce o nos quiere conocer para poder intimar con nosotros, para que la realidad de la Trinidad se haga
real en nuestras vidas. ¿Por qué la realidad de la Trinidad? Porque la Trinidad, ¿qué es? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué refleja eso? Una relación. ¿Qué refleja eso? Una relación de intimidad. Por eso es importante que estemos en comunidad. Por eso es importante, una oveja sola se pierde. ¿No ve que son ciegas? Menos mal no son sordas. Se pierde. Tenemos que estar unidos en comunidad. No me gusta, es que no me saludan, es que me miran para arriba, es que se hacen los locos. Si usted quiere reflejar la Trinidad de Dios, se tiene que relacionar. Tiene que venir a la iglesia. No es desde su casa. Ojo, estamos en una pandemia. Perdón los que me están viendo por online, los amo, pero en algún momento de sus vidas tienen que volver al redil. Bueno, las tenemos ubicaditas por el control remoto, pero no queremos que sea de esa manera. Queremos tenerla, queremos oler a oveja. En esta casa queremos oler a oveja. Y la última R, ya para terminar, es ¿qué hacemos nosotros? Le seguimos. Le seguimos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Le seguimos. Cuando establecemos una relación con Dios, obtenemos el resultado, que es escuchar su voz. Porque Él quiere relacionarse con nosotros. Y la respuesta es que vamos a ir hacia adelante, vamos a seguirle, vamos a seguir sus pasos, no vamos a seguir no vamos a seguir a nuestro propio criterio, en nuestro propio entendimiento, en lo que nosotros creemos que es y no es. Vamos a seguir la voz del pastor, que es el que conoce el camino, que es el que ya ha trazado un camino, que es el que ya conoce el camino por donde vamos a andar, el pasto que nos va a dar de comer, las llanuras donde vamos a andar, los ríos donde nos va a llevar a tomar. Él es el que conoce el camino. Si no, nos vamos a estancar. No importa la edad que tengas. Te vas a estancar. Así estés en los 50, en los 80, en los 100. Dios me dio una palabra que se la compartí a Fabio una vez. De la palmera. De la palmera. Y aquellos que están aquí, que creen que ya pasó su tiempo, pues le tengo noticia. No ha pasado, porque la palma da su mejor fruto después de los 50 y hasta los 80 años. Y ya me desvié del tema. Pero todos tenemos un propósito. Todos tenemos un camino trazado. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo queremos seguir al pastor? ¿Cómo quieres tú seguir adelante? Porque ya lo caminado ya se caminó. Pero ¿cómo queremos nosotros seguir adelante de aquí hasta que nos pongan la piñama de madera, como dice Gaby? Hasta que ya nos vayamos con Él. ¿Cómo queremos seguir hacia adelante? Escuchando la voz del Padre, escuchando la voz del pastor. Amén. Vamos a orar. Nos pasamos 8 minutos, ¿me perdonan? Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, bendecimos este tiempo. Hoy, Señor, tú has sembrado la semilla en cada corazón de cada hijo tuyo, Señor, en este lugar. De cada oveja tuya, Señor, en este lugar. Tú eres el buen sembrador, Señor, el que siembra en terreno fértil. Y tú nos ves hoy, Señor, como terreno fértil para ti. Y sabemos que vamos a dar fruto, Señor. Sabemos que tú tienes un camino trazado para cada uno de nosotros. Sabemos que lo mejor está por venir. Sabemos, Señor, que nuestro tiempo apenas empieza.
porque en ti un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Para ti no hay distancia, para ti no hay edad. Tú solo quieres relacionarte con tus hijos, Señor. Que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a afinar nuestros oídos, que aprendamos a ser intencionales y obedientes con lo que tú nos has llamado a hacer. Y hoy te damos gracias, Señor, porque yo sé que la semilla sembrada no volverá vacía. Yo sé que la semilla sembrada en este lugar, en el día de hoy, Señor, no se la han de comer los cuervos, sino que darán fruto. Y darán mucho fruto en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y te prometemos la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.